Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Suárez, abogado y politólogo de la Universidad Javeriana, actualmente estudiante de teología de la institución universitaria Bautista. Y a continuación, en este video, vamos a hablar de las fechas del periodo de los jueces, un periodo histórico del Israel antiguo en el cual todavía faltan varias preguntas por responder, muchas dudas sin resolver aún. Un periodo que considero que ha sido quizás poco explorado por parte de historiadores y teólogos, no obstante de ser un periodo muy interesante para, para el estudio de la teología y de la historia de Israel, por supuesto. En este video vamos a hablar de varios aspectos del libro de los jueces, también de su periodo histórico y por supuesto pues vamos a remitirnos al libro que lleva su nombre, Jueces. Este libro se conoce en la Septuaginta con el nombre de Kritai. El término viene del hebreo shoftim y del verbo shafat. Juzgar tiene el sentido de restablecer una acción comprometida, significa juzgar, pronunciar sentencia y por extensión gobernar, contender, defender. El término se aplica a ciertas personalidades que en realidad no ejercen una función jurídica, sino que más bien son libertadores, salvadores. El juez en Israel no era un administrador de justicia como nosotros lo conocemos actualmente, el típico abogado que administra justicia, magistrado que imparte justicia, no. En este periodo de los jueces, el juez tenía un liderazgo político, militar, carismático. Algunos eran exclusivamente civiles, pero otros también tenían un liderazgo, como les decía, militar para enfrentar a los enemigos de los pueblos hebreos. Por esta razón, la justicia que impartía el juez en Israel consistía precisamente en la liberación de los enemigos del pueblo y se constituían en defensores de esa justicia, de mantener el orden, de mantenerse sus pueblos libres y restablecer ese derecho conculcado cuando era vulnerado por los enemigos, principalmente los filisteos y de los otros pueblos aledaños que tenían conflictos políticos y militares con ellos. El periodo de los jueces, en este periodo encontramos una secuencia de 4 partes que se repiten varias veces en la historia de Israel y es lo que yo llamo un círculo vicioso, porque en este marco podemos encontrar realmente la historia del periodo de los jueces, donde Israel se aleja de Dios como un primer momento. En un segundo momento Dios lo disciplina al permitir que fueran derrotados y subyugados por otros pueblos. Ya en un tercer momento Israel ruega por su liberación y la forma como Dios les contesta, Dios les contesta levantando un juez, ya fuera civil o en algunas ocasiones héroes militares como lo fue Sansón, por ejemplo, que guiaban a Israel en la victoria contra sus opresores. Entonces, en el periodo de los jueces y en el libro particularmente vamos a encontrar este círculo que normalmente se repite para cada uno de los jueces durante este periodo. Ahora bien, vamos a hablar del contenido del libro. En una primera parte del libro de los jueces, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, versículo 6, se da una visión panorámica de la situación política del pueblo de Israel después de la conquista, lo cual está ligado a la historia de Josué, la historia que lo precede. Por ejemplo, Jueces capítulo 2, versículo 8 nos dice que, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del pueblo de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, es decir, falleció. Pero aquí viene un punto que es clave para entender el libro de los jueces. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y miren las implicaciones tan importantes de esto, que se levante una generación que no conoce a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces el marco del libro de los jueces va a ser esta generación que sucede, la generación de Josué. Va a haber una falta de un liderazgo tan importante como fue el de Josué. El poder político
no va a estar centrado en ese líder sucesor de Moisés como lo fue Josué, sino que se va a fragmentar el liderazgo. No va a haber un sucesor como si lo hubo de Josué sucediendo el liderazgo tan importante de Moisés. Y además de esto va a haber un declive moral, religioso, porque aquí hubo un problema no solamente de sucesión del líder, sino también de sucesión de la generación, porque no se le enseñó a esta generación a conocer a Jehová y por eso va a ser un marco de declive, como les mencionaba. En una segunda sección del libro, que parte del capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, versículo 31, se presenta la historia propiamente dicha de los jueces o de los libertadores que venimos hablando. Los jueces se han clasificado, y esto es para efectos académicos, como mayores y menores, de acuerdo a la extensión que se les da en el libro para narrar sus actuaciones. Es simplemente por la extensión que vemos en el libro, no una discriminación de cuáles son mayores y menores, cuál es más importante que otro, no, sino es por la extensión que vemos en el libro de los jueces. En ese sentido, los jueces mayores son Otoniel, y ahí vemos la cita en la que aparece del libro de los jueces, quien posiblemente libertó a Judá, a Od, quien libertó las tribus de Benjamín y Efraín, Débora, que va a ser la única juez dentro de esta gama de cerca de 14 jueces, va a estar solamente una mujer, que es Débora, junto con el liderazgo de Barak. También tenemos a Gedeón, que era un granjero que libertó a Manasés, Aser, Zabulón, Naftalí, entre otras tribus. Jefté, otro juez en esta categoría de mayores, que era un soldado, libertó a Judá también, Benjamín y Efraín. Y Sansón, que es muy conocido por nosotros, quien libertó Dan. Recordemos que Sansón era de la tribu de Dan, y también a Judá. Por otro lado tenemos los jueces menores, que son Sangar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, de los cuales su extensión no es tan grande en el libro de los jueces, pero no obstante tienen un papel también relevante dentro de este grupo de los jueces. En una tercera sección, que parte del capítulo 17 hasta el capítulo 21 de jueces, hay dos apéndices. El primero, que está en el capítulo 17 al 18, y se refiere a la fundación del santuario de Dan. Y por otro lado tenemos, a partir del capítulo 19, el habla del levita y su concubina y de la guerra contra los benjaminitas. Vemos también un capítulo y un versículo muy importante, de esos clave, como mencionaba al inicio, y está en el capítulo 21, versículo 25. Encontramos un resumen de esta época de los jueces y una frase clave para entender e interpretar el libro de los jueces, que no solamente está aquí en el último versículo del libro, sino también en otros apartes, y es que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto hace parte de la tradición deuteronomista que aboga por una monarquía. Recordemos que hay dos tiempos en el texto bíblico. Hay un tiempo interno, que es en el que suceden los hechos de los cuales se narran, y también hay un tiempo externo. Y el tiempo externo es el momento en el cual se escribe, en el momento en el cual se coloca por escrito esa historia, o se condensa y posteriormente entra en el canon bíblico. Por esta razón, el tiempo externo aquí va a ser en la época del exilio y posexilio, de una tradición deuteronomista, y va a abogar por una monarquía. Por esa razón, ese contexto de anarquía que hay en jueces, lo que va a proponer es la importancia de la monarquía. Por esto decimos que se aboga en varias partes de jueces por volver a la monarquía. Ahora bien, vamos a entrar en el punto clave de nuestra presentación, es la duración del periodo de los jueces, porque como les decía al inicio, hay todavía debates fuertes, discrepancias frente a cuánto dura este periodo de los jueces, cuánto dura. Entonces hay bastantes dudas al respecto, las cuales vamos a tratar de presentar al menos 2-3 posturas para que ustedes, que son nuestros oyentes, puedan dilucidar, puedan tener mayor criterio y tomar una decisión, ustedes que están viendo esta presentación.
Respecto de las fechas del periodo de los jueces existe una evidente discrepancia, tanto que autores, por ejemplo, como Francois Castel, quien tiene un libro muy interesante que es Historia de Israel y de Judá, aseguran lo siguiente: a pesar de las numerosas cifras que nos ofrecen los libros de los jueces, no podemos decir nada de la época relativa a cada juez. No sabemos ni cómo se sucedieron, ni si algunos de ellos juzgaron al mismo tiempo, tampoco sabemos cuándo comienza la institución de los jueces. Esto nos refleja la gran incertidumbre que tenemos frente a esta época. Por su parte, Samuel Schultz, que lo tenemos en la siguiente diapositiva, asegura que la cronología de este periodo es difícil de discernir. El hecho de que se hayan sugerido 40 o 50 métodos diferentes para medir la era de los jueces es indicativo del problema, de la gran discrepancia que hay para dilucidar este periodo tan importante. Si sumamos los años del liderazgo de los 14 jueces, desde Otoniel hasta Sansón, nos daría unos 410 años si lo tomamos como una secuencia cronológica. Y ahí tenemos un cuadro donde están cada uno de los jueces y los años en los cuales lleva a cabo su liderazgo. Tenemos la opresión mesopotámica por 8 años y ahí viene el primero en la lista de los jueces, Otoniel, quien va a liderar 40 años y así sucesivamente. Hay un juez y una etapa de opresión. Por esta razón les decía que ese círculo vicioso, como lo llamo, donde Israel se aleja de Dios, donde Dios permite que haya una opresión por parte de sus enemigos, y Israel, viendo esto, clama a Dios para ser liberado, y la respuesta de Dios es a través de un juez. Lo vemos en este cuadro, donde tenemos una etapa de opresión como castigo al comportamiento de los israelitas, de los hebreos en este momento, y Dios les responde con un juez en Israel, y así sucesivamente. Es un círculo vicioso, donde cada vez que Israel se aleja, hay un tiempo de opresión y Dios les responde con un caudillo, con un juez en Israel, como lo vemos aquí. Y si sumamos cronológicamente cada uno de estos periodos, pues nos da 410 años. Y aquí viene la gran pregunta: ¿será que duró 410 años el periodo de los jueces? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta, si realmente va a durar 410 años este periodo sumando cronológicamente. Y lo que podemos decir es que no se puede afirmar con plena certeza dónde y cuándo exactamente tuvo lugar los acontecimientos del Antiguo Testamento, como el Éxodo, el periodo de los jueces que estamos estudiando, pero con base en ciertos datos y hechos históricos. Se han planteado al menos dos sistemas cronológicos para fijar las fechas de varios acontecimientos del Antiguo Testamento. Y por eso es que vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta: si duró 410 años el periodo de los jueces. Y aquí vemos el primer sistema cronológico, y es el sistema cronológico temprano, que utiliza como argumento Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1, que dice lo siguiente: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. ¿Qué nos quiere decir este versículo de Primera de Reyes capítulo 6? Y aquí lo vemos reflejado en esta imagen, donde por un lado tenemos el inicio de la construcción del templo, ¿cierto? Esto es un hecho. Y lo que nos dice el texto es que entre el Éxodo, es decir, la salida como tal de Israel de Egipto, y el inicio de la construcción del templo, hay 480 años. 480 años entre este punto y este. Recordemos que este inicio de la construcción del templo, ya estamos en un periodo que se llama la etapa de la monarquía unida, bajo el reinado de Salomón. Entonces es importante este texto porque nos dice que entre un punto y otro hay 480 años, y en medio de estos dos acontecimientos está el periodo de los jueces. Precisamente
El periodo de los jueces está en medio de estas dos etapas. Está en medio de la etapa de la conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué después del Éxodo y el inicio de la etapa de la monarquía y particularmente la etapa de la monarquía unida, donde se inicia a construir el templo, particularmente bajo el reinado de Salomón. Por eso es importante tener en cuenta este versículo en Primera de Reyes 1, porque nos dice que entre Éxodo y el inicio de la construcción del templo hay 480 años. Frente al inicio del periodo de la monarquía, es importante tener en cuenta que sí existe un consenso que apunta al siglo XI a.C. El profesor Luis Carlos Rincón en su libro Prolegómenos concretamente lo ubica en el año 1050 a.C. John MacArthur ubica el inicio de la monarquía en el año 1043 a.C. y José Luis Sicre menciona que este inicio de la etapa de la monarquía apunta al año 1020 antes de Cristo. Entonces es importante tener en cuenta eso, que hay un cierto consenso que en el siglo XI inicia esta etapa de la monarquía bajo el liderazgo o el reinado de Saúl. Por eso se llama la etapa de la monarquía unida. No está esa división entre el reino del norte y el reino del sur. Y tenemos como primer rey de Israel a Saúl. De ahí sigue David del año 1010 al 1070 a.C. y posteriormente Salomón entre el año 970 y 931 a.C. Ya en 931 es donde se divide el reino del norte de Israel, el reino del sur Judá, y en el reinado de Salomón es que se construye el templo, donde vemos precisamente este texto de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En los primeros años del reinado de Salomón se inicia la construcción del templo. Esta construcción del templo está datada entre el año 966 a 960 a.C. Autores como Robert Cade aseguran que la fecha del hecho basado en esto pues sería en el año 1440 a.C. y John MacArthur apunta al año 1445, en lo cual concuerdan la mayoría de autores conservadores. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para llegar a esta conclusión frente a la fecha del Éxodo? Tenemos 966 o 960, que es la fecha del inicio de la construcción del templo, más los 480 años, aquí se me está volviendo, regresemos al anterior, 480 años que menciona Primera de Reyes 6.1. Entonces, si lo sumamos, la fecha del Éxodo nos da 1446 o 1440 a.C. Entonces, esa es la forma de calcular la fecha del Éxodo, porque tenemos una fecha cierta. Y la fecha cierta es el 966 o 960, y le sumamos el tiempo que contempla el versículo que hemos estado estudiando. Esto por un lado. Por otro lado, si tenemos ya la fecha del Éxodo, entonces restemos la fecha del Éxodo, que es 1440 a.C. Le restamos los 40 años que estuvieron en el desierto, menos la fecha en la cual inicia el reinado de Saúl, que es 1050 a.C. Inicia el reinado de Saúl, la etapa de la monarquía unida, y esto nos da una etapa de los jueces o un periodo de los jueces de 350 años. 350 años, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro texto importante para datar el periodo de los jueces en un periodo de 350 años está en Jueces capítulo 11 versículo 26, que nos dice lo siguiente: cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Entonces, omitiendo esa tabulación cronológica que vimos,
donde se sumaban cada periodo del juez cronológicamente, pues tenemos que el número total de años entre el Éxodo y el cuarto año del reinado de Salomón, que es donde se inicia la construcción del templo, pues se aproxima a esa cifra de 480 años basado en Jueces 11:26. Es decir, que este versículo 26 del capítulo 11 nos menciona que sean 300 años como el tiempo transcurrido entre la derrota de los amonitas bajo Moisés y los días de Jefté, restando los años de Josué y los ancianos y añadiendo los 20 años para Sansón, el tiempo que corresponde a los jueces desde Otoniel hasta Sansón, y esto de acuerdo con el autor que venimos trabajando, que es Chus, pues se llega a la conclusión de un periodo de 3 siglos, entre el año 1360 al año 1060 a.C. Este es otro argumento, el cual apunta a una duración de cerca de 3 siglos del periodo de los jueces. El segundo sistema cronológico que vamos a revisar y que trata de dar respuesta a cuáles son esas fechas del periodo de los jueces es el sistema cronológico tardío, el cual ubica las fechas del Éxodo entre el año 1290 a.C. y 1224 a.C., por la evidencia bíblica y extrabíblica con la que cuentan. Recordemos que datar el Éxodo es muy importante para aproximarnos a cuál es la fecha o las fechas del periodo de los jueces, porque lo que es la etapa del Éxodo, los 40 años en el desierto y la etapa de la conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué son los acontecimientos precedentes a la etapa de los jueces, al periodo de los jueces. Por eso es importante saber cuál es la fecha del Éxodo, y eso va a repercutir en las fechas que vamos a tomar para datar el periodo de los jueces. En este caso, el sistema cronológico tardío pues plantea que la fecha del Éxodo está entre el 1290 y 1224, como acabamos de mencionar, y los argumentos para determinar esto pues se basan en que los israelitas fueron empleados como esclavos para construir la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramsés, según Éxodo 1:11. Si bien aún existen algunas dudas sobre la ubicación exacta de estas ciudades, todos los sitios posibles son los cimientos originales de los faraones de las dinastías decimonovena y principalmente el resultado de la actividad de edificación de Ramsés II. Por esta razón, este argumento concluye que el Éxodo debe de haber acontecido después de su ascenso al trono, después del ascenso al trono de Ramsés II. Y esto sucede en el año 1300 a.C., entonces debe ser después de esa fecha. Durante el peregrinaje de Israel por el desierto debieron desviarse alrededor de Edom y Moab, de acuerdo con Números 20 del 14 al 20. La arqueología indica que estos reinos no existían antes del 1300 a.C. Y el tercer argumento para fechar el Éxodo, como lo hemos mencionado, son descubrimientos arqueológicos que dan fe de la construcción de varias ciudades cananeas en el siglo III a.C. Es muy probable que se refiera a la conquista de la tierra prometida por parte de Josué y de su pueblo. Un autor muy prominente de este sistema cronológico tardío es José Luis Sigre, el cual plantea, con base en esos estudios recientes, una fecha del Éxodo y la data en el año 1250 a.C. Y el faraón posiblemente pues fue Ramsés II, como lo hemos mencionado, conocidos por sus monumentales construcciones. Partiendo de esta fecha del Éxodo, el mismo autor data el periodo de los jueces, y miren la diferencia entre el año 1200 y 1050 a.C., es decir, un periodo de 150 años. Es decir que, a diferencia del sistema cronológico temprano, pues aquí ya no se plantea un periodo de los jueces que dura 350 años, sino solamente 150 años. Entonces, ¿qué pasa con Primera de Reyes 6:1? ¿Qué pasa con Jueces 11:26 que estábamos mencionando? Pues el comentario San Jerónimo nos da una luz, y es que, dado las pruebas arqueológicas,
se inclinan hacia una fecha del hecho, pues que es en el siglo XIII a.C., como lo hemos mencionado. Entonces es quizás, de acuerdo con este comentario de San Jerónimo, más seguro tomar los 480 años que menciona Primera de Reyes como un número aproximado que indica 12 generaciones. Es decir, no se debe tomar los 480 años como una fecha literal, literal. Entonces aquí vemos una conclusión entre ambos sistemas cronológicos. Mientras que el sistema cronológico temprano ubica el hecho en el año 1446 a.C., por lo tanto la etapa de los jueces pues va a durar 300 años a partir del 1040 a 1050 a.C. ¿Cuál es la diferencia con el sistema cronológico tardío? Pues que el sistema cronológico tardío, por todos los argumentos que mencionamos, ubica el hecho ya no en este siglo, sino en el siglo XIII, 1250 a.C., y data, por lo tanto, una etapa de los jueces ya no de 350, sino 150 años entre el 1200 y el 1050 a.C. Ambos sistemas cronológicos coinciden en un inicio de la etapa de la monarquía unida, como el inicio con el reinado de Saúl en el año 1050 a.C. Y en esto coinciden, pero las diferencias, por ejemplo, en el Éxodo son de 196 años y las diferencias en el periodo de los jueces son de 200 años para tener en cuenta. Para terminar, ya hablamos de dos sistemas cronológicos que dan fechas para el periodo de los jueces de forma disímiles entre sí. Tenemos dos fechas bajo estos dos sistemas cronológicos. Sin embargo, para terminar, quería presentarles un punto de vista muy distinto a estos dos sistemas cronológicos, tanto el temprano como el tardío, y es el punto de vista de un prominente autor que se llama Israel Finkelstein, junto con Neil Silverman. Ellos son unos autores que tienen un libro titulado La Biblia desenterrada. Y frente a ambos periodos, tanto el periodo del Éxodo como el periodo de los jueces, mencionan lo siguiente. Frente a la fecha del Éxodo, concluye Finkelstein, pero ahora podemos ver cómo se ensambló aquella asombrosa composición bajo la presión de un conflicto creciente con Egipto en el siglo VII a.C. Hablando del Éxodo, la epopeya de la salida de Israel de Egipto no es ni verdad histórica ni ficción literaria. Es una vigorosa expresión de recuerdos y esperanza nacida en un mundo en medio de un cambio. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón reflejó la trascendental contienda entre el joven rey Josías y el faraón Neco, recién coronado. Fijar esta imagen pública en una fecha concreta es tradicional el significado más profundo del relato. La Pascua no es por tanto un acontecimiento singular, sino una experiencia continua de resistencia nacional contra los poderes de cada momento. Entonces, para Israel Finkelstein no se puede ni siquiera fechar la salida de Israel de Egipto o el Éxodo, porque eso se enmarca en un relato de Israel en el siglo VII a.C. como una forma de superioridad de Israel sobre Egipto, ya que había un conflicto político entre el rey Josías y el faraón Neco en su momento. Entonces este es un punto de vista muy disímil al que hemos mencionado en ambos sistemas cronológicos. Por otro lado, frente al periodo de los jueces, Israel Finkelstein menciona lo siguiente. Según sabemos ahora, el agitado cuadro de jueces israelitas virtuosos pintado por la Biblia tiene poco que ver, por más vigoroso y convincente que resulte, con lo que realmente sucedió en las serranías de Canaán en el Hierro Antiguo. La arqueología ha revelado que las principales fuerzas configuradoras del nacimiento de Israel fueron unas complejas transformaciones sociales ocurridas entre los pueblos de pastores de las tierras altas cananeas, mucho más que los posteriores conceptos bíblicos de pecado y redención. Es así como este prominente arqueólogo Israel Finkelstein menciona, pues que el libro de los jueces no tiene un sentido literal,
Por esta razón, el libro de los jueces no tiene un contenido con una verdad histórica de hechos de jueces extraordinarios, sino que esa relación entre el pecado, la redención, la respuesta del Señor a través de los jueces, pues tiene un sentido más bien teológico que se coloca posteriormente al momento en que se supone que ocurrieron los hechos de los jueces, ya sea cualquiera de los dos periodos, de acuerdo con los sistemas cronológicos que mencionamos, pero es importante tener en cuenta que los orígenes de los pueblos hebreos pues es otro y no se ciñe al periodo de los jueces, de acuerdo con Israel Finkelstein. Entonces hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Ahí tienes el espacio para dejar tus comentarios, lo que te gustó, lo que te pareció que es debatible y cualquier video que tengamos pendiente para otra ocasión. Muchas gracias.